El análisis, me gustaría dar una pausa. Me gustaría dar una pausa y, y en 3 slides explicarles el qué es un metaanálisis, los pasos de cómo realizar un metaanálisis y lo más importante, cómo leer los resultados del metaanálisis, ¿no? Entonces, un metaanálisis combina los resultados de diferentes. A mí me gusta utilizar este medicamento porque yo lo leí de un artículo, a decirte, en un review de 15 artículos se demostró que este medicamento tiene tal efecto en la presión arterial, ¿no? Y bueno, determina el periodo, pero el promedio o mediana entre dos grupos, ya sea antes y después de iniciar un medicamento, que serán los mismos pacientes, o con y sin la intervención. Un grupo de pacientes que reciben el medicamento versus un grupo de pacientes que recibió el placebo. Aquí serían diferentes pacientes los estudiados. Se determina el impacto de varias variables en la media y compara información a nivel de estudio y no a nivel de pacientes. Entonces aquí hay un esquema. Cada uno de estos estudios te da un resultado, pero si analizamos a todos los estudios, hacemos un promedio de los resultados de todos los estudios, estamos haciendo un metaanálisis, ¿no? Entonces, primero que nada, se hace una búsqueda de artículos para resolver una pregunta. Y para esto voy a utilizar un ejemplo de un artículo que publicamos hace 2 años acerca del uso de vasopresina en pacientes pediátricos postoperados del corazón. Se compara las 24 horas los que usaron versus los que no usaron este medicamento. Entonces, una búsqueda, en este caso fue en PubMed, el Embase, que es la base de datos del CDE, y los vasopresina, pediatría, niños, cardíacos, cirugía y postoperados. Y se encontraron 62 estudios en toda la base de datos después de eliminar los duplicados. De esos 62, 40 fueron inelegibles por el título del abstracto. Quedaron 22 estudios. De esos 22, 10 se excluyeron ya que no cumplieron con el criterio de inclusión ya cuando leímos el artículo en su totalidad. Y de esos 22, 12 se utilizaron para el metaanálisis. Después se definen los criterios de inclusión y exclusión y se seleccionan los artículos que cumplen con ellos. Esto fue la parte de aquí abajo, ¿no? Que les digo. Se realiza la extracción de data de estos artículos. En un Excel tú vacías los artículos, los 12 artículos, y vas viendo qué variables puedes estudiar, ¿no? Y qué variables se encontraban en tal artículo. Por ejemplo, el score inotrópico se encontró en 4 los artículos. La frecuencia cardíaca se encontró en 4 los artículos. La presión arterial sistólica en 5 y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer un análisis de cuál fue el impacto de vasopresina en 4 estudios y sacar un promedio o el pool de análisis o lo que también conocemos como análisis combinado en español. Después hacer el análisis estadístico en cualquiera de los diferentes programas de estadísticos que conozcan, SPS, STAT, lo que quieran, y se generan las tablas que representan los resultados, ¿no? Acá es el análisis combinado. Y al final, en los metaanálisis se pueden representar los datos de diferentes formas, pero la herramienta más conocida y que más se utiliza es los forest plots, ¿no? Y me usa aquí para recoger análisis. En este caso, este forest plot analiza la variable de vasopresina en el efecto de vasopresina en el score inotrópico. Como pueden ver, aquí está cada uno de los estudios. En este caso fueron 6 estudios los que analizaron esta variable. Y aquí comparamos los que vasopresina versus los que usaron placebo. Y aquí tenemos la diferencia media, ¿no? En el estudio de Agrawal fue menos 0.67, menos 15.67 el score inotrópico. Y aquí tenemos la media con el intervalo de confianza del 95%. Y aquí tenemos el segundo estudio que fue 7.52 y así sucesivamente. Como pueden ver, uno de los estudios aumentó el score inotrópico, ¿sí? Pero la tendencia es que disminuya, ¿no? Por eso es lo importante hacer un metaanálisis y no clavarte en leer un solo estudio que te dice que aumentó versus la mayoría dicen que no. Y fíjate, estas líneas, véanlas como la ya conocida curva de Bell, ¿no? En medio, donde tenemos el puntito verde, es la media y hacia las orillas es el intervalo de confianza, que es muy similar a 2 desviaciones estándar de la media, ¿no? Finalmente, este diamante
es lo que conocemos como el pooled analysis o el análisis combinado, ¿no? Como pueden ver, la tendencia es a que se vaya hacia lo negativo, por eso el pooled analysis queda aquí, ¿no? Con un intervalo de confianza entre -10 y +3. El análisis combinado demostró que el score inotrópico fue menor en -3.65 de los que usaban vasopresina en estos 6 estudios. Sin embargo, P es de 0.23. Esto significa que esto no fue estadísticamente significativo. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Porque ya voy a empezar a discutir lo que es el artículo. ¿Entendieron cómo se leen los forest plots? ¿Entendieron cómo se hacen o qué significa un metaanálisis? Sí, que Sale, perfecto. Sin más por el momento, vamos a iniciar. Primero quiero discutir el por qué se estudió o por qué elegí este artículo. Bueno, el cáncer es la principal causa de muerte en la edad pediátrica en los países desarrollados, ¿no? Y la leucemia es el cáncer más común en la edad pediátrica. Hay 4,000 casos nuevos anuales en Estados Unidos y 450 casos anuales en el Reino Unido. ¿Sí? Como pueden ver, la leucemia conforma el 31% de los cánceres en la edad entre los 0 y 14 años, según este estudio o esta base de datos de la Gran Bretaña, ¿no? Es un reto identificar los datos clínicos de la leucemia, ya que son específicos y pueden mimetizar otras enfermedades autolimitadas, como las infecciones virales, ¿no? Y es por eso que es importante conocer los signos y síntomas de presentación o los signos y síntomas iniciales de la leucemia para así poder hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno. Algunos antecedentes que describían en el artículo, que se enfocan un poco a lo que es en información sobre el Reino Unido, ya que allá se realizó el estudio, es que el mejorar el diagnóstico temprano del cáncer es una prioridad para muchos sistemas de salud. En Estados Unidos, en México, en el lugar donde veas, van a tratar de hacer tamizajes tempranos para poder diagnosticar temprano el cáncer y disminuir la mortalidad. En el Reino Unido, el National Health Service Cancer Plan estipuló que todos los pacientes con sospecha de cáncer deben de ser referidos a un especialista en menos de 2 semanas. Bueno, algo fuera de lo que vemos aquí en la realidad que trabajo en el hospital materno infantil o aquí inclusive aquí en el Tech Salud, con diagnósticos ya muy tardíos y muy avanzados de cáncer, ¿no? Y esto porque en la atención primaria, desgraciadamente, no se hacen los diagnósticos oportunos y no se refiere al tercer nivel de manera oportuna. Asimismo, la NICE o la National Institute of Health and Care Excellence, también de la Gran Bretaña, que mejorar sobre el diagnóstico oportuno del cáncer en la atención primaria. En el Reino Unido, el 98% de los cánceres se diagnostican en urgencias, en un tercer nivel, y no en la consulta de pediatría, ¿no? O en la consulta de primer nivel, donde se debe detectar y mandar al tercer nivel. Bueno, el objetivo de este estudio es mejorar la comprensión de la presentación temprana de la leucemia en pacientes pediátricos. Para esto se realizó una revisión sistematizada para identificar los signos y síntomas más comunes en el momento del diagnóstico de leucemia. Y bueno, sobre la metodología. Como les dije, es muy importante realizar la búsqueda adecuada en las diferentes bases de datos. En el caso se realizó en el Medline, que es el de PubMed que ya conocemos, que creo que es la que más utilizamos, y el Embase, que es del Sevier. El tiempo de búsqueda de este estudio fue del inicio del tiempo hasta diciembre del 2014. Los términos de búsqueda fueron leucemia, diagnóstico y limitado a infantes, niños y adolescentes, ¿no? Para que fueran de la edad pediátrica. No hubo restricción de lenguaje y se puede encontrar como un material suplementario del artículo ahí cuando te metes a buscar el artículo en línea. Esta fue la búsqueda que se usó en PubMed. Como pueden ver, combinó leucemia, combinó signos y síntomas y limitado a esta edad, ¿no? Parece muy complicado, pero es lo que hacemos cuando buscamos, ¿no? Los criterios de inclusión para la selección de estos estudios fue que todos los estudios fueran incluidos, ya sean retrospectivos o prospectivos, de cualquier tipo de diseño. La descripción de la frecuencia de los signos y síntomas debe estar en estos estudios, si no fue excluido. Los estudios que tienen que tener al menos 10 niños
y los pacientes deben de ser entre 0 y 18 años, o sea, que sean pacientes pediátricos solamente. Criterios de exclusión fueron los estudios duplicados se excluyeron, estudios que analizaban la presencia de solo un subtipo de síntomas, o sea, solo síntomas musculoesqueléticos, solo síntomas gastrointestinales se excluyeron. Asimismo, los estudios que describieron información de adultos y niños y que no se haya podido extrapolar en la información de los niños también se excluyó. Posteriormente se hizo una evaluación de la calidad de los estudios y así para saber si se pueden incluir o no en este análisis. Para esto se realizó una tabla o un checklist de puntos relevantes de las ya validadas herramientas de evaluación de calidad de estudios, Moose, Strobe y la más famosa, la Newcastle Ottawa. Para cada estudio se evaluó como aceptable o inaceptable en 3 rubros. El primero fue la definición de leucemia. Se considera aceptable si el diagnóstico se hizo por el gold standard que aspiraba menos. La selección de casos es aceptable cuando las características de los casos son las representativas de pacientes pediátricos con leucemia. Y los métodos de extracción de data se considera aceptable cuando los métodos son de lo más objetivo posible, por ejemplo, diagnosticar una organomegalia con ultrasonido, ¿no? Aquí pueden ver también una tabla suplementaria donde describió esto. De hecho, eran 2 hojas, ¿no? Pero aquí describí como la mitad de los estudios. Como pueden ver, aquí el de Grimes no fue aceptable, ya que no se hizo el diagnóstico por médula ósea. Y la selección de data no fue aceptable porque no utilizaron métodos objetivos. Y es por eso que este estudio se excluyó del análisis, ¿no? Y todos los de aquí en medio sí se incluyeron, ¿no? Porque sí fueron de una calidad aceptable. Y ya con estos estudios ya seleccionados, se realizó la extracción de data por un solo autor y un segundo autor realizó una revisión para identificar errores, ¿no? Se extrajo información tal como el periodo de estudio, o sea, el año en el que se realizó, el número número de pacientes y tipo de centros, el tamaño de la muestra, la edad de los pacientes y el número de pacientes que presentaron los signos y síntomas. El análisis estadístico fue realizado utilizando la herramienta StatA B11.1, la versión 11.1, y se agruparon los estudios en 3 subgrupos para explorar las causas de heterogeneidad: el tipo de leucemia, el año de publicación y el nivel socioeconómico del país de origen del estudio. Es diferente estudiar a pacientes, no sé, en India que estudiarlos en Estados Unidos. Probablemente los pacientes de la India, su diagnóstico fue mucho más tardío que los de Estados Unidos. Y es por eso que este estudio fue muy heterogéneo, porque en efecto se incluyeron estudios en casi 21 países, creo que 21 países. Entonces se utilizaron métodos estándares para calcular el valor I2, que te habla de eso, que te habla de la heterogeneidad que existe entre cada uno de los estudios, pero de una manera objetiva. Tú pones la información, tú pones la data y la herramientas de estadística te dicen si los datos fueron heterogéneos o fueron homogéneos, ¿no? Y esto es importante para saber qué tipo de metaanálisis realizar. Cuando la heterogeneidad es significativa, se hace un efecto aleatorizado o un random effect. Y cuando bueno, el I2 es menor a 50%, significa que es homogéneo y se hace un efecto fijo. Al anticipar esta heterogeneidad entre los estudios, se realizó un metaanálisis de efectos aleatorios, que es el tipo más común, usando el método de Simonian-Euler. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los resultados. El resultado de la búsqueda se encontraron casi 15,000 estudios, pero que después de que removimos los duplicados, se limitaron a un poco más de 12,000. Después de leer el título y el abstracto, quedaron 414, se hizo un tamizaje y quedaron 414 estudios, de los cuales 381 se excluyeron, ya que 70 fueron menos de 10 casos, 62 no fueron de edad pediátrica, 63 no fueron de data primaria, y así sucesivamente, por los criterios de exclusión que les mencioné previamente, y al final quedaron 33 estudios, de los cuales se leyeron en su totalidad y fueron incluidos en el análisis, ¿no? Esta fue la búsqueda que se realizó para encontrar estos 15,000 estudios y se fueron excluyendo, ¿no? Y bueno, las características del estudio, esta tablita te habla un poco así como en general de
del tamaño de la muestra, de dónde se hizo el estudio, en qué año se realizó, etcétera, ¿no? Aquí se incluyeron 33 estudios, de los cuales 21 fueron realizados en 21 países, desde India, España, Irán, Italia, Canadá, Estados Unidos. Como pueden ver, son muy heterogéneos, fueron de diferentes continentes, de diferentes niveles socioeconómicos, etcétera. Ajá. Se describen signos y síntomas de 3.085 pacientes pediátricos con leucemia en su totalidad. Todos los estudios son retrospectivos, se incluyeron entre 10 y 406 participantes. Y la fuente de información fue distinta. 26 fueron del expediente electrónico del hospital, 4 de bases de datos de leucemias en niños, 2 de certificados de defunción y así sucesivamente. Y bueno, ahora sí, el análisis combinado del metaanálisis, que es la parte más importante del metaanálisis. En total fueron 36 características que fueron presentes en más del 10% de los niños. Se agruparon las diferentes características en 7 grupos distintos, que fueron características infiltrativas, características hemorrágicas, infecciosas, musculoesqueléticas, sistémicos, gastrointestinales y cutáneos, ¿no? Como les dije, la heterogeneidad de cada característica del metaanálisis fue alta. Casi la mayoría fue de más del 90% del valor I al cuadrado. Y es por eso que se realizó un análisis de efectos aleatorizados, ¿no? O random effects. Entonces aquí tenemos el análisis combinado del metaanálisis. ¿Recuerdan ahorita que les mencioné sobre los forest plots? Imaginen que cada una de estas líneas ya se hizo todo esto, ¿sí? Y para cada una de las variables, en este caso, por ejemplo, hepatomegalia, el diamantito este sería esta línea de acá, ¿no? Donde el puntito rojo es la media y las orillas es el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Si yo me pondría a poner todo de todos los estudios, vean como aquí, acá fueron 6 en el de vasopresina, acá fueron 27, no cabrían en el metaanálisis, entonces por eso lo resumieron de esta forma. Entonces, el análisis combinado de las infiltrativas, los más importantes fueron la hepatomegalia y la esplenomegalia, ¿no? En la hepatomegalia se encontró en el 64%, en el promedio del 64% de los pacientes con leucemia tuvieron hepatomegalia. 27 estudios, casi 1.400 pacientes, ¿no? Y la esplenomegalia es otro dato muy importante, ya que se encuentra en el 61% de los pacientes. De los datos hemorrágicos, los moretones fueron un hallazgo también muy prevalente en 52% de los pacientes. Aquí el problema es que solamente se analizó esto en 2 estudios. Así también las petequias y moretones, que son en otros 2 estudios, fue el 42%. El análisis combinado de las infecciosas, la fiebre también es un dato de alarma muy importante, ya que en más de la mitad de los pacientes se encontró. Infecciones también es un dato muy, muy prevalente en casi la mitad de los pacientes. Sobre los musculoesqueléticos, el más importante fue el dolor musculoesquelético. Aquí el problema es que solo se encontró en un solo estudio, ¿no? Dolor de hueso fue de 26%. Síntomas sistémicos, la palidez es un dato muy prevalente, el 54%, la fatiga en el 46%. Gastrointestinal, la pérdida de peso se encontró en 1/3 de los pacientes, ¿no? Y también el rash en 1/3 de los pacientes. ¿Entendieron aquí el análisis combinado? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Sale, perfecto. Entonces, en resumen, esta tablita te menciona los signos y síntomas que se encontraron en más de 1/3 de los pacientes con leucemia, ya con el porcentaje del análisis combinado, ¿no? Estos son los datos de alarma que tenemos que conocer. Y ustedes como médicos generales próximos y como especialistas y como médicos de la familia y como médicos de sus amigos, que todos van a tener hijos y tienen que saber, ya saben que si tienen un niño con hepatosplenomegalia, lo tienen que referir a un tercer nivel para estudiarlo. Si tienen un niño con palidez, un niño con, bueno, fiebre es poco específica, pero si combinas estos datos, lo tienes que mandar a un tercer nivel, ya que pueden ser datos de leucemia o cualquier otro cáncer, ¿no? Quiero que se aprendan esta tablita de memoria y la tengan en su mente, ¿no? Ya posteriormente se hizo un análisis de subgrupo, ¿sí?
en donde dividimos los pacientes, estas mismas características, en nivel socioeconómico alto y bajo de donde se hizo el estudio, ¿sí? También el año en el que se hizo el estudio y el tipo de leucemia, ¿no? Esto se puede encontrar en la tabla suplementaria número 3, también ahí en la versión electrónica del artículo. Esto no viene incluido en la impresa, por eso no la vieron ahí en el artículo que leyeron. Pero en la discusión sí la mencionan. Y en resumen, menciona lo siguiente. Ciertas características de enfermedad aguda fueron más común en la leucemia aguda, tal como la fiebre, que se encontró en un 62% en la leucemia aguda versus en un 31% de la crónica, ¿no? Casi el doble. Asimismo, ciertas características se encontraron significativamente más común en la leucemia crónica sobre la aguda, como es la esplenomegalia. Y no sé, los invito a discutir por qué creen que se encontró más esplenomegalia en la crónica. Que va muy similar a por qué en el nivel socioeconómico alto versus el bajo se encontraron distinciones. Ciertas características fueron significativamente más prevalentes en países nivel socioeconómico alto que en el bajo, igual tal como la esplenomegalia. Al contrario, otros datos fueron más comunes en países de nivel socioeconómico bajo que en los altos, como la fiebre, la palidez y la anorexia. Y esto no lo menciona en la discusión del artículo, pero sí me gustaría mencionar, o sea, mi punto de vista, el por qué la esplenomegalia se encontró más en los países de nivel socioeconómico alto. Imagínense, no sé, Estados Unidos, que tiene hospitales un poco más equipados, en donde en urgencias tenemos el ultrasonido disponible ahí al alcance de voltear a un lado, ya lo tenemos. Entonces es por eso que es más fácil hacer el diagnóstico de esplenomegalia que en los países de tercer mundo, ¿no? Y asimismo, en los países de tercer mundo, de nivel socioeconómico bajo, es más probable que el diagnóstico lo hagamos en un punto más tardío, y es por eso que tengamos datos como pérdida de peso, como palidez, infecciones, que son datos de enfermedad ya tardía y de cáncer avanzado, ¿no? Y bueno, ahora vamos a iniciar la discusión. Los hallazgos principales de este artículo: se encontraron más de 90 diferentes signos y síntomas en pacientes pediátricos con leucemia. Yo les presenté los más comunes, pero se encontraron todavía más, ¿no? Y los principales fueron la hepato y la esplenomegalia, la fiebre, la palidez y los moretones, ¿no? Estos hallazgos fueron similares a los síntomas de alarma estipulados por las guías de la NICE en Inglaterra, ¿no? Sin embargo, hay ciertos signos y síntomas que no se mencionaron en esta guía de la NICE, tal como la anorexia, que se encontró en un 30%, el dolor abdominal en un 12%, la distensión abdominal en un 11%, sangrado de mucosas y dolor de extremidades de un 11% respectivamente. Entonces son datos que no son tan comunes o que no se discuten, pero que también los tienes que tener en mente cuando tienes un paciente en tu consultorio, y que cuando los combinas puedes ir haciendo como que tu sospecha, ¿no? Y mandarla a mínimo a pedirle estudio de laboratorio, una BH y tomarle un ultrasonido. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para la práctica clínica? Algunos signos y síntomas, desgraciadamente, son poco específicos para leucemias, como les dije: la fiebre, la palidez, la fatiga. No sé, la anemia te puede dar palidez y fatiga, una infección te puede dar fiebre, una cardiopatía te puede dar fatiga y palidez. Sin embargo, cuando combinas estos hallazgos, debes de empezar a estudiar a sus pacientes minuciosamente. Sin embargo, hay signos y síntomas que sí son específicos para esta enfermedad y que sí tienes que mandar a estudiar, ¿no? Esos no se te pueden pasar, como lo es la hepatomegalia, la esplenomegalia, la linfadenopatía o las petequias, ¿no? Es por eso que en todos los niños que tengan la consulta se les debe de explorar detalladamente el abdomen, hacerle palpación, aunque sean niños sanos, ustedes palpen panzas, ¿no? Para cuando ustedes encuentren una que no es normal, sepan, ok, esto no es normal, ¿no? Si tú no palpas panzas, no vas a poder identificar qué es lo que es patológico, ¿no? Asimismo, busquen linfanopatías, chequen ganglios linfáticos. También, entre más palpen, más van a poder identificar qué es lo que no es normal, ¿no? Asimismo, alteraciones cutáneas, esto es más fácil, ¿no? Entonces, palpen, chequen ganglios, busquen moretones, es lo más importante, ¿no? Porque estos son datos muy específicos de enfermedad y se encuentran alto presentes en enfermedades, ¿no?
Y ahora sí, voy a hablar un poco de las fortalezas y limitaciones de este estudio. Las fortalezas, bueno, la principal es que es la primera revisión sistemática en cómo la leucemia se presenta en la edad pediátrica. Otra fortaleza es que se incluyeron muchos niños, más de 3,000 niños en 33 estudios en diferentes settings de 21 países diferentes. Este estudio siguió un protocolo metodológico riguroso con criterios explícitos y se incluyó toda la data disponible a un nivel internacional, ¿no? El bicepsillo. Y las limitaciones, bueno, la deficiencia de diseño y de cómo se reportaban los datos de estudios incluidos, o muchos estudios, algunos no fueron hechos de la mejor forma. Los estudios retrospectivos utilizados solo reportó datos de casos y no de controles. Entonces es difícil determinar si la eficacia diagnóstica de cada uno de estos estudios y de los datos clínicos. La heterogeneidad entre los estudios fue alta y la terminología ambigua a veces puede ser difícil, ¿no? O sea, hay veces hay unos que reportaban moretones, hay otros que reportaban moretones petequias, hay otros que reportaban sangrado cutáneo. Entonces hay veces que poderlos engranar en un solo rubro es difícil, ¿no? Ajá. Y bueno, les menciono las referencias que utilicé para este estudio, para esta presentación, disculpen. A partir de la 11 hasta la 41 fueron todos los estudios que se incluyeron en el metaanálisis, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Doctor, mencionaba que se encontraron distintos síntomas Ujú. en sociedades de bajos y altos recursos. ¿Usted considera que todos los pacientes pasan por los mismos síntomas, o bueno, los parecidos, pero por ser bajos recursos no los identificamos? Esa es mi conclusión con ese subanálisis. Sí, desgraciadamente en los países de bajos recursos, pues a veces que la medicina, pues ya lo han vivido, ¿no? Cuando rotamos en hospitales de gran volumen, no da tiempo de hacer una exploración adecuada, no da tiempo de sentarte, hay veces que ni siquiera de explorarlo, ¿sabes? Viene por dolor de oído, le checas el oído y vámonos al siguiente. Viene por dolor de garganta, le checas la garganta y vamos. El sistema de salud en los países de tercer mundo así es. Y es por eso que se nos pueden pasar diagnósticos, ¿sí? Y además eso que les digo, que tenemos herramientas, bueno, en el país, en países de nivel socioeconómico alto, tenemos la herramienta a la mano, ¿no? Llega por un dolor de panza aquí al Zambrano, que es primer mundo, ¿no? Y lo mandas rápido a hacerles un ultrasonido, ¿no? En cambio, a veces que en el materno hay guardias completas donde no tenemos ultrasonido, ¿no? No por echar tierra a donde estoy haciendo la especialidad, pero es la realidad. Es una triste realidad, ¿no? Hay veces que no podemos operar apéndices y las tenemos que enfriar porque no podemos hacer el diagnóstico porque no tenemos rayos, ¿sí? Muy buena pregunta y muy buen comentario. ¿Alguien más tiene algo que quiera discutir, algo que se le ha hecho interesante, algo que discrepe con mi presentación, con mi análisis? Yo tengo una pregunta sobre lo que acaba de comentar, que además del que haya o no recursos para identificar pues estos síntomas en países de altos o escasos recursos, ¿hay otra manera en la que el estilo de vida diferente en estos países pueda impactar en qué síntomas aparecen o no? O sea, ya el hecho de que haya o no el síntoma. Pues es que el curso de la enfermedad es el mismo, ya sea en, en África o México versus Estados Unidos, ¿no? Obviamente hay ciertas enfermedades más prevalentes en algún tipo de población, pero a grandes rasgos la presentación es la misma. El problema es cómo la identificamos, ¿no? Y cómo hacemos el diagnóstico. Yo creo que es la variable que más afecta en el diagnóstico tardío. Estaba hablando con un muy buen maestro nuestro, que es hematólogo, que está ahí, que es el que pasa visita con nosotros en el materno en las tardes, en piso. Y lo estuvimos discutiendo de esta presentación y él dice, o sea, desgraciadamente aquí en México el promedio del diagnóstico se hace 2 meses tardío, ¿no? Están ahí peloteando al paciente, no, pues vaya con este especialista, no, pues vaya con este, vaya. Y pierde 2 meses que pueden hacer que la enfermedad se haga más avanzada, ¿no? Y ese es el promedio. Yo creo que si le indagamos más, se puede hacer todavía más.
Entonces, yo creo que ese es el principal problema para lo tardío que es el diagnóstico de esta enfermedad en ese tipo de países. Ok, gracias. ¿Y qué tiene que pasar para que, por ejemplo, para que la lista de la NICE se modifique, incluyendo todos estos como que síntomas extras que se están identificando en este artículo? Pues aquí como que este estudio yo creo que los mismos que hicieron este estudio son los mismos que están haciendo las guías de la NICE, ¿no? Son ellos mismos, son en Inglaterra los hospitales más pesados. Yo creo que, o espero que en los próximos años la cambien, ¿no? Para tener esos datos más prevalentes, ¿no? Que muchos de nuestras guías son basadas en estas guías, ¿no? Ok, gracias. De nada. Doctor, mencionó algo sobre el artículo mencionaba que no había controles. Mi duda era de que en ese tipo de análisis, ¿qué cambiaría si se hubieran estudiado controles también en los artículos aparte analizados? Sí, es que es muy, no sé, es muy difícil discernir entre si tienes los controles y el caso, ahí sí puede hacer como una diferencia en cuanto al porcentaje, o que este tenía esplenomegalia, pero no era, ¿sí? ¿Sí me explico? Versus el que sí es. Ahí tú puedes comparar de los Ok. falsos positivos de los verdaderos positivos, ¿no? Entonces eso hace un mejor análisis. Desgraciadamente, esos estudios nada más se enfocan directamente en el paciente que tiene leucemia, o sea, el verdadero, y con los síntomas, ¿sí? O sea, podría ser un Sí, paciente que porque tiene... esplenomegalia te lo puede dar muchas cosas, ¿no? O sea, podría ser un paciente ¿Sí? que tiene esplenomegalia por otras razones. O si tiene esplenomegalia. Exacto. Ah, ok. Algo infeccioso, por ejemplo, ¿sí? Ok. ¿Vale? Ok. Entonces no sabemos Sí. si el dato de esplenomegalia fue por otra causa, ¿sí? Hace un mejor análisis cuando estás comparando con controles. Yo tengo un comentario Muy bueno. y una pregunta. Sí, sí, Felipe. Y excelente a los que han participado, Saúl, Paula, Ulises. Eh, es cuando hablamos de diagnóstico clínico, y yo creo que la importancia de conocer a detalle cómo se presenta una enfermedad, el diagnóstico clínico y sobre todo de una enfermedad tan grave como una leucemia, donde es algo, decirle al paciente es algo serio, es un caso acumulativo. O sea, y lo vamos a ver cuando en nuestras clases asincrónicas, en el módulo de probabilidad bayesiana, pero o sea, tener un paciente con esplenomegalia, habrá cierta probabilidad de que esa persona tenga leucemia, ¿no? Pero si a esa esplenomegalia le añadimos pérdida de peso, a esa pérdida de peso le añadimos fiebre, aunque la fiebre sea común, pero entonces, entre más, es como un juicio, entre más evidencia, cada síntoma es un testigo diferente. Sí, Entonces, y ahí sí. incluso cuantificar esto, que yo creo que A- al conocer la presentación clínica, luego poder hacer nomogramas que vengan y nos den cuestiones de probabilidad. Y la pregunta es, si pudieras comentar un poco sobre los criterios de Prisma, en tu caso que has hecho metaanálisis, no solo los has leído, eh, para la importancia de estos criterios, cómo evalúa uno como lector y así. Sí, de hecho aquí les puedo abrir un ejemplo para que sepan lo que estás hablando. Y de lo que mencionaste al principio, Felipe, de hecho, en un apartadito que ya no incluí porque ya se me está haciendo muy larga la presentación, era como las direcciones futuras que se deben de hacer después de este análisis, y eran los puntos, hacer como scores, así como tenemos el score del de 1001 scores que hay de apendicitis, del PAS, por ejemplo, el Pediatric Appendicitis Score, que va sumando datos, ¿sí?
y al final te da, no sé, la probabilidad de que sí sea o que no sea, ¿no? Hacer un score para esto, ¿no? Ok, si tiene pato y tienes pleno y además tiene pato o es pleno y además tiene fiebre y además tiene moretones, tienes un 80% de probabilidad de que sea leucemia, ¿no? ¿Sí? Esos no existen, pero podría ser un muy buen estudio, ¿no? Algo que se podría realizar en un futuro. Ajá. Entonces, sobre lo que dijiste en el... Déjame lo abro. No sé si, ¿ahí se sigue viendo la presentación? Sí. Ok, déjeme trato de buscar algún ejemplo para que lo puedan ver. Si quiere alguien un comentario en lo que lo encuentro. Ajá. De hecho, ya lo encontré. Y esto fue un ejemplo de un artículo que publicamos sobre el uso de fenoldopan en pacientes postoperados. New share. Y este. Ajá, sí, hay veces que te lo piden las revistas como material suplementario, ¿sí? Y este checklist lo que hace es, te asegura de que tu metaanálisis haya sido realizado de una forma adecuada, ¿sí? Te pone todos los puntos que debe tener, ¿sí? Desde el título, sobre cómo debe ser realizado el abstracto, qué debe de incluir, el raciocinio del estudio, los objetivos. Es algo que ya como que lo tienes así, como ya una vez que lo haces y lo haces y lo haces, ya lo haces automático. Pero yo creo que si es tu primer metaanálisis, seguir estas guías va a hacer que sea un metaanálisis completo, ¿sí? Aquí lo que haces en este checklist es poner la hoja donde haces cada uno de los puntos y así los reviewers pues evalúen la calidad de tu metaanálisis, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o si no entendió a lo que me refiero. No, yo creo que quedó claro, Sí. gracias. Traté de explicarles cómo se hace un metaanálisis así como en un ABC, de que facilito, pero esto ya es un poco más detallado, ¿no? Entonces, cuando lo quieran leer, lo pueden buscar en internet y ahí lo encuentran en Google. ¿Alguna otra duda? Han hecho comentarios muy interesantes. No sé si tenga alguien algún otro punto que quiera mencionar. Bueno, sin más por el momento, los dejo con un quote que hizo Albert Einstein, que dice, si supiéramos lo que estamos haciendo, lo llamaríamos research, investigación. O sea, no sé, yo creo que es algo fundamental en la medicina, hacer investigación. No tanto por currículum, no tanto para ser el mejor y entrar a un programa, sino porque te abre la mente, te hace querer mejorar y querer como actualizarte. Hacer research es la mejor manera de hacerte experto en un tema. Hacer research hace que todas esas veces que les dicen, oye doctor, ¿y por qué se hace así? No, pues porque así lo hacemos. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Ahí cuando les contesten, no, pues que sí se hace. Busquen en internet, busquen en PubMed. Oye, ¿por qué le damos antibiótico a las apendicitis no complicadas? Búsquenlo. Y si no hay nada escrito, hagan un metaanálisis de eso o hagan un estudio de eso, ¿no? Y ahora sí, doctor, ¿por qué lo hace? Yo hice un metaanálisis que dice que a los niños que no les damos antibióticos les va bien, de que por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Igual y pueden cambiar una tendencia, que lo dudo, porque es difícil cambiar la mentalidad o las tendencias, pero sé que eso puede tener mucho más impacto y ahí sí puedes decir, estoy haciendo buena medicina, ¿no? Finalmente les quiero dejar pues mi contacto, ahí los que tengan ResearchGate, los que me quieran seguir, me pueden encontrar como Enrique G. Villarreal, asimismo en PubMed, si quieren leer algunos de los artículos que hemos escrito ahí en los últimos 3 años. Me pueden encontrar igual como Enrique G. Villarreal. Hay artículos sobre
el uso de medicamentos en la terapia intensiva, sobre el uso de medicamentos en cirugía cardiotorácica, sobre el uso de aminas, sobre técnicas quirúrgicas. Y también el año pasado tuvimos una rachita de escribir ahí varios artículos de COVID, ¿no? Son como unos 6, 7. Entonces, están interesados, ahí los invito a que los lean. En ResearchGate también están los artículos y algunos son los PDF completos, y si no, me mandan la solicitud y se los comparto con mucho gusto. Ahí para que me sigan en Insta, para tenernos ahí de amigos, y cualquier duda, cualquier comentario, me pueden mandar un correo, ¿sí? Sigo yo trabajando ahí, tengo varios proyectos. De hecho, ahorita entró un doctor, el doctor Pablo Treviño, uno de los maestros ahí del materno infantil, infectólogo pediatra. De hecho, estamos haciendo ahorita un estudio sobre tuberculosis. Son casi más de 100 pacientes. Sería el segundo estudio con más muestra en la edad pediátrica y ya está a punto de publicarse. Ahí se los mando cuando se publique. Y de hecho ahí me ayudaron un par de EMIs, generación de Felipe, de EMI 6 actualmente. Yo de repente ahí pongo en el grupo de la EMIS que quien quiere apoyar con algún estudio, apúntense. Es difícil porque se apuntan mucho y trato de hacerlo aleatorio para que sea lo más justo, pero si tengo algún proyecto, apúntense y con gusto trabajamos juntos, ¿no? Muchas gracias por su atención. De nuevo, me pone muy feliz verlos aquí a todos participando en este tipo de proyectos. Yo fui EMIS, yo fui presidente de la EMIS, soy EMIS Lover, entonces pues me pone muy feliz verlos aquí. Para finalizar, los que estén ahí, los que sí sigan conectados, no sé si quieran prender la cámara para poner